¿Quién te está discipulando? ¿Por qué esta pregunta? Porque es clave, primero, que nosotros estemos siendo discipulados, pero también quién nos está discipulando. En estos días yo estuve estudiando la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica y mi corazón fue conmovido. Y le dije al Señor, gracias por nutrirme con la primera carta a los tesalonicenses. Me nutrió el Señor no con una teología que enriquezca mi vocabulario o mis conceptos, sino con la obra del Espíritu Santo en la vida de Pablo como discipulador de los hermanos en Tesalónica. Por eso estoy desarrollando este título y aquí lo presentaré ahora. Gracias, amados hermanos de Refugio Eterno, nuestra amada iglesia, quien me acaban de dejar un mensaje. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor Juan Carlos, hermana Marta y toda nuestra amada iglesia allí en Refugio Eterno, en Paraísos del Coli, en Zapopan. Este mensaje que es central, ¿quién te está discipulando? Nos debe llevar a una reflexión profunda esta noche. En Primeras Tesalonicenses les comenté, capítulo 2, versículos 1 al 12, conviene que lo leamos, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. La Reina Valera contemporánea traduce no resultó en fracaso. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Allí Pablo les está recordando que en su visita, cuando pasó primero por Filipos, fue ultrajado. Esta palabra habla de una persecución extrema donde estuvieron a punto de perder la vida. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Voy a continuar. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a que cada uno de ustedes y os encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿A quién se le llama discípulo? Esto es vital que ahora respondamos. De acuerdo a el capítulo 1 de la primera carta, Pablo hizo alusión que los hermanos en la ciudad de Tesalónica habían recibido la palabra. En dos ocasiones menciona que recibieron la palabra en medio de gran oposición. Así que ese es el punto vital para que una persona sea considerada discípulo, que ha creído en Cristo Jesús, que ha puesto su confianza en Él y como resultado el Señor lo ha regenerado. Un discípulo es una persona que recibió la palabra. ¿Cuál es el resultado de la regeneración? Que se convirtieron de los ídolos
a Dios. Miren ese efecto. No solo recibieron la palabra, es más, recibieron la palabra para que hubiera un efecto. Y el Espíritu de Dios puso convicción de lo que no servía en sus vidas. Dijeron, los ídolos no forman parte de nuestra naturaleza nueva, porque los ídolos, ya sea los griegos, como era Artemisa, Zeus y otros tantos, eran imágenes que habían levantado y tenían templos monumentales donde les ofrecían sacrificios. Ellos abandonaron esos ídolos porque habían encontrado una relación pura y perfecta con el Padre Eterno. Porque recibieron la palabra, se convirtieron de los ídolos a Dios. Y entonces proclamaban esa palabra. No tardaron tiempo para compartir lo que había pasado en sus vidas. Era algo que fue natural. Estaban presentando el mensaje de Dios. Por eso conviene que aquí pensemos en la respuesta. ¿A quién se le llama discípulo en el Nuevo Testamento? A quien ha recibido la palabra, a quien se ha convertido de los ídolos a Dios y a quien proclama esa misma palabra de fe y esperanza. ¿Cómo demuestra un discípulo que es sano y que es fuerte? Amados, aquí no existen más elementos para agregar. No existen apéndices, no existen adiciones. ¿Cómo demuestra un discípulo? Recibiendo la palabra, convirtiéndose de los ídolos a Dios y proclamando la palabra. Este es un proceso. Al principio resulta algo de inicio. Recibe la palabra, se convierte de los ídolos a Dios y proclama esa palabra. Pero en su diario caminar sigue recibiendo la palabra, se sigue convirtiendo porque dejó unos ídolos, pero en la vida diaria se presentan otros ídolos y recibe la palabra para convertirse, para no caer en el dominio de aquellos malos hábitos que llegan a ser como dioses. Y sigue proclamando la palabra. Un discípulo que es sano y fuerte continúa con ese proceso. Otra pregunta: si no es instantáneo, ¿en qué consiste el proceso para que sea sano y fuerte? En recibir la palabra, en convertirse de los ídolos a Dios y en proclamar también la palabra. No estoy siendo demasiado reiterativo. Lo que estoy compartiendo es lo que he leído en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, así que ahora es una buena oportunidad para que contestemos otra pregunta. ¿Quiénes ayudan a que los discípulos sean sanos y fuertes? Esto es importante porque un discípulo no se hace solo. Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos. El discípulo necesita a alguien que lo ayude. ¿Quiénes? En Tesalónica fueron Pablo y Timoteo. También los acompañaba Silas o Silvano. Luego, esos discípulos se convirtieron en discipuladores. ¿Quiénes ayudaron a los nuevos discípulos de las nuevas regiones? Los discípulos en Tesalónica. Y ahora, usted y yo. Usted y yo. Ahora nosotros somos los que ayudamos a que otros sean sanos y fuertes. Por eso la pregunta que presenté al principio: ¿quién te está discipulando? ¿Podrían ahora responder esa pregunta? ¿Quién te está discipulando? ¿Quién te está visitando? El discipulado no es un curso, es más que un curso bíblico. El discipulado es un proceso progresivo en donde permitimos que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida y nos vamos pareciendo más a Cristo Jesús. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este es un crecimiento progresivo
en donde soltamos la carga del pecado y nuestra personalidad va adoptando la nueva personalidad que es Cristo Jesús. La vieja naturaleza, Dios la quita para poseer una nueva naturaleza. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está discipulando? Porque es importante que alguien te esté apoyando. Aún los pastores necesitamos que alguien nos disipule, aunque en nuestro lenguaje le llamamos mentoreo. ¿Quién te está aconsejando? Esto es importante. El discipulado, por lo general, es personal, pero también puede ser grupal o colectivo. Personal, porque alguien te está ayudando a crecer espiritualmente. Una persona en nuestra iglesia me comentó, oiga, Pastor Constantino, estoy atravesando por una crisis bastante seria en mi vida. Lo escuché, me di cuenta que era la oportunidad de ayudarle a crecer. Nos estamos reuniendo por lo menos una vez a la semana, estudiamos la Biblia, hago algunas preguntas para evaluar si está leyendo la Biblia y sobre todo qué está produciendo la Biblia en su carácter. Esa reunión con él yo le llamo discipulado. Yo lo estoy discipulando, lo estoy apoyando. Pero también existe un discipulado grupal. Esta mañana tuve la bendición de reemplazar por este día solamente al maestro Otoniel Varas de Valdés en la clase que imparte a los jóvenes en grupos transformados en nuestra iglesia. Estuve con los jóvenes. No sé qué pasó, pero hoy noté que asistieron menos. No sé si extrañaron al maestro, pero yo sé que pudo haber algunas circunstancias. Pero el grupo que estuvo allí, les expliqué el pasaje que hoy leímos respecto a la visita de Jesús en la ciudad de Naín y cómo abordó a una viuda para ayudarle en un problema serio que tenía. Había muerto su hijo. Entonces, en las preguntas que le presenté a los jóvenes, esperando también sus respuestas, eso también es discipulado. Pero allí no tuve la oportunidad de establecer un vínculo personal para saber qué dudas tenía cada uno. Es poco el tiempo que tenemos en una clase grupal, pero también es un discipulado, porque estamos ayudando a nuestros jóvenes a crecer y a que su personalidad sea la de Cristo. También existe el discipulado colectivo, cuando estamos en un grupo grande, como puede ser la predicación, una conferencia. Pero estoy hablando de mí realmente ahora, porque yo soy el que discipulo a una persona en la semana. También di la clase a un grupo de jóvenes. También presenté una conferencia o un sermón. Y sé que ustedes también pueden tener esas oportunidades. No necesariamente necesitan ser pastores para discipular. Esta pregunta, ¿quién te está discipulando? También puede aplicarse a quién estás discipulando. Pero hoy lo quise enfocar de aquella persona que te está discipulando. Quiero decirles esto, esa persona te está influenciando. Lo pongo de esta manera. Un día, un hombre de nuestra iglesia tenía muy poco tiempo de haber llegado. Lo que yo sabía es que en su pasado había lidiado con la bebida, había tenido muchos conflictos, inclusive en su familia le decían que él era alcohólico. Qué problema tan grave. Él llega a la iglesia, recibe al Señor Jesucristo en su corazón y le asigno a una persona para que comience a visitarlo. Entendí que ese varón necesitaba otro varón que había vivido también momentos críticos en su vida y que podía ayudarle. Pero este hombre nuevo que llegó a la iglesia me llamó para preguntarme, oiga, pastor, la persona que usted me recomendó y que ha sido muy puntual en buscarme y en leerme la Biblia, me dejó con una duda. Yo le pregunté que si yo he batallado en mi pasado con las bebidas embriagantes, ahora que estoy en Cristo Jesús, ¿a qué nivel debo llegar? ¿De
seguir tomando, pero ¿con qué medida? ¿O tomar poco? Y él me dio la respuesta, me dijo, puedes ser un bebedor social, puedes continuar bebiendo alguna bebida embriagante inclusive, pero poco, con moderación. Y ahora no debes emborracharte, pero sí puedes inclusive tomar algo. Cuando él mencionó eso, me preocupó porque le estaba dando permiso para que él continuara. Yo le dije, no es así. El hermano que te recomendé, él tiene un criterio de que se puede tolerar cierto grado de bebida embriagante. Pero yo he aprendido en mi relación con el Señor que hay que llegar a cero. Es decir, debes abandonar por completo cualquier bebida o cualquier sustancia. Eso yo se lo enseñé. Y esta persona, aunque se confundió por lo que le decía aquel hombre que lo visitaba, y luego, según pensaba que era mi criterio, pero yo tuve que leerle la Biblia y hablarle de que él tenía una nueva vida en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Por eso es bien importante quién te disipula, porque él va a estar influenciando tu vida. Él puede ser una persona de oración o de poca oración o de nada de oración. Puede ser alguien que estudia la Biblia o no la estudia. Puede ser alguien que probablemente ni siquiera asiste a la iglesia, pero ha dicho que te quiere discipular. Es importante quién te está discipulando. Veamos entonces 4 características del discipulado que el apóstol Pablo ofreció a las personas. Forma discípulos en medio de oposición. Lo que yo leo en la palabra de Dios es que el apóstol Pablo llegó a Tesalónica en medio de oposición. Voy a leer el texto. Un momento. Voy a leer el texto. En primero de Tesalónica, de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, allí dice de esta manera, porque ustedes saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Un discípulo va a vivir oposición, pero también el que discipula va a tener toda clase de oposición. No debes desanimarte. El resultado tú no lo das, proviene de Dios. Y esto se lo digo a todos aquellos que están discipulando a alguna persona o son maestros de un grupo. El trabajo de discipulado implica mucho desgaste. El apóstol Pablo habla que allá en Filipos él tuvo gran oposición, pero también en Tesalónica. ¿Recuerdan que se levantó una gran oposición también y de allí se tuvo que ir a Berea? Y luego de ahí se fue a Corinto y de allí a Éfeso. La oposición llega a ser parte de un bloqueo diabólico para que no disipules. Debes formar discípulos en medio de oposición, porque el diablo es astuto para desanimarte. Cuando he visitado a algunas personas y me he propuesto aconsejarlos, cuánta lucha tengo para ir y realizar esa visita o esa consejería o continuar el proceso de discipulado. Hay una lucha muy fuerte, tanto del que es discipulado como el que discipula. Tienes que formar discípulos en medio de gran oposición. También lo que yo aprendo es lo segundo que vamos a aprender aquí. Forma discípulos mostrando que también eres discípulo. Es vital entender este punto porque
Debemos influenciar a las personas con nuestro ejemplo. No somos perfectos, no estoy diciendo que solamente los que son perfectos, los que tienen un alto nivel de crecimiento espiritual, los que son teólogos, son los que deben discipular. No, no estoy diciendo eso, porque el discipulado es para toda la iglesia. Todos somos llamados a hacer discípulos, aun los adolescentes o los niños. Son llamados a hacer otro discípulo. Pero usted tiene que comportarse como un discípulo. Usted no puede decir, pues yo ya no tengo que aprender. Yo ya leí muchas veces la Biblia, yo ya no tengo que orar tanto como antes, ni tengo que asistir tanto a mi iglesia como antes. Si usted se presenta de esa manera, estará mostrando orgullo, vanidad, y eso no ayudará a un discípulo a crecer. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras aduladoras. Como saben, no encubrimos avaricia. Esa es la vida interna de el que está discipulando. Pablo habló de él, de Timoteo y de Silvano, y les dijo, yo no encubrí que me quería quedar con su dinero. No buscaba las pertenencias de ustedes. No estaba predicando para conseguir ganancias. Tampoco yo estaba buscando éxito o competir con otras personas. Yo no los engañé, no los defraudé, no los manipulé. Yo no los convencí según mis criterios. No había engaño ni maldad dentro de mí. Que Pablo estuviera diciendo eso es un elemento clave que debemos formar discípulos mostrando que también nosotros hemos crecido dejando el engaño. ¿Quién de los que estamos aquí no tiene algún tipo de batalla con su carácter? ¿Quién de los que está aquí no tiene algún tipo de conflicto en el cual el diablo lo ha zarandeado? Sin embargo, debemos mostrar que Dios está trabajando porque también nosotros somos discípulos. Y esto que estoy mencionando, verlo en la vida del apóstol Pablo era importante porque él estudiaba las escrituras, oraba a Dios, se reunía con sus compañeros para evaluar los viajes misioneros, para orar juntos y para establecer los siguientes pasos en base a la oración. A mí me preocupan todos aquellos hermanos que el día de hoy han dejado una iglesia. Me preocupa. No estoy de acuerdo. Si han atravesado por una crisis congregacional, no es motivo para que alguien deje la iglesia, que deje el diaconado, que deje de ser maestro de escuela dominical. No es motivo para que deje de ser músico. Usted debe resolver el conflicto. Si necesita pedir perdón, hágalo. Es importante que mantengamos nuestra firmeza en el Evangelio. Por eso, usted que enseña, que predica, que dirige, que visita misiones, usted compórtese como un discípulo, porque de otra manera no va a tener un crecimiento que le ayude a enfrentar la oposición o los graves conflictos. Esto es importante. Pero hay algo más. Hay un tercer punto. Forma discípulos con gran afecto como una nodriza. Ahí está la lección. Los versículos son 7 y 8. Antes, fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y luego menciona, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido no solo entregarles el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Y dice, porque ustedes han llegado a sernos muy queridos. Pablo amaba esa iglesia. Tenía una ternura muy especial por esos hermanos. Y eso, que solo estuvo entre ellos 3 días de reposo.
No hubo oportunidad para tener más trato porque tuvo que salir perseguido. Pero él amaba esa iglesia. Y esto es para nosotros una enseñanza clara para los pastores. Amemos la iglesia. Que los hermanos sean muy queridos para nosotros. Es cierto que hay algunos que se comportan como Alejandro el Calderero, que le causó muchos males a Pablo. Vamos a tener en nuestra iglesia, probablemente en nuestro grupo muy cercano de líderes, aquellos hermanos que solamente están buscando su propio interés o su propio beneficio, que no están buscando la gloria de Dios y tampoco el crecimiento de la iglesia, sino que se están aprovechando de su cargo, porque tienen problemas de baja autoestima y lo que quieren es distinguirse como superiores, como relevantes o como protagonistas. Cuando un pastor enfrenta ese tipo de situaciones con personas que lo están afectando, el pastor tiene que estar indiscipulado. Él tiene que estar viviendo en un proceso para permitir que el Señor lo sane, pero también que le dé fortaleza para no caer en provocaciones y comportarse de manera vengativa. Lo que Pablo les dijo, yo los amo. No solo les hubiera querido entregarles el Evangelio, sino aún mi vida. Y la iglesia lo sabía. Ellos eran también correspondientes. Amaban a Pablo, amaban al equipo que había llegado a la ciudad. Hermanos amados, así deberíamos ser nosotros ser en las iglesias. Así deberíamos formar discípulos. Con gran afecto mencionó el ejemplo de una nodriza. La nodriza era una mujer que amamantaba a un bebé ajeno. Eso fue en el primer siglo. Algunas madres tenían dificultad para dar leche a sus pequeños. Y todavía. Entonces había algunas señoras que estaban criando a sus hijos y compartían la leche con otro bebé. Esas eran las nodrizas que estaban ayudando en la crianza de un bebé, que si no tenía ese nutriente, crecerían anémicos. Las nodrizas eran contratadas, eran bien pagadas, pero ellas trataban al bebé como si fuera su propio hijo y luego regresaban con el propio para atenderlo también. Ese es el afecto que uno debe tener por las personas. Yo le he pedido al Señor que me dé ese afecto. Yo amo entrañablemente a mi congregación. Los amo, los respeto, los valoro. A la mayoría de ellos los conocí cuando no eran cristianos. Y el Señor me dio el privilegio de guiarlos a convertirse a Cristo. A la mayoría los bauticé, a muchos de ellos los casé. Bueno, ustedes dirán que ya soy muy viejo por estas experiencias que estoy compartiendo, y sí, pero el Señor me ha dado el gozo de ver crecer a nuevos creyentes, luego ver los discípulos maduros y luego algunos ver que están pastoreando iglesias. Yo los amo. Pero también Dios me ha dado amor para algunas personas que no son de nuestra iglesia. Hoy le decía a mi esposa, tengo un profundo cariño y amor, y mencioné una lista de pastores con quienes me relaciono, nos saludamos en alguna reunión, congreso o actividad, cuando nos vemos nos damos un abrazo efusivo. Yo los aprecio. Y también algunos hermanos que no son pastores, líderes que he conocido. Algunos allá en Chilchota me está escuchando el hermano Ramiro. Algunos otros en el norte, en el sur. Otros más en otras naciones. Allá en Cuba, algunas pequeñitas hasta me adoptaron a mi esposa y a mí como abuelos. El Señor ha puesto a nosotros afecto. No estoy diciendo que nosotros somos los amorosos, los grandes tiernos como era Pablo. No, solo estoy diciendo que el Señor nos ha capacitado para discipular de esa manera. ¿Quién te está discipulando? Ora por la persona que te discipula para que tenga ternura, amor, un cariño que viene del cielo. Porque el discipulado no es dar una clase, ya terminó en 50 minutos, te dejo tareas, la próxima semana nos vemos, cómo te fue con la tarea. El discipulado no es una tarea didáctica. El discipulado es una relación en donde compartimos la influencia del Señor Jesucristo.
Y finalmente voy a compartir el último punto: forma discípulos con cansancio, pero con esperanza. Este aspecto no lo podemos omitir, ¿verdad? Quisiéramos no cansarnos, pero sí, la realidad es que hay cansancio. En los versículos 9 al 12 señala Pablo de su propia experiencia: porque ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Bueno, ellos habían sido testigos que el apóstol Pablo se había cansado, porque eso quiere decir la palabra fatiga, cansancio extremo, y dijo: ¿cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios? Ustedes saben cómo nos comportamos santa, justa e irreprensiblemente con todos ustedes. Y también saben, como un padre a sus hijos, les exhortamos y consolamos y les encargamos que anden como es digno del Señor. Hermanos, todo eso cansa. Es cierto, en Cristo Jesús, Él renueva nuestras fuerzas. Él nos alienta cada mañana. Pero también el ministerio tiene su nivel de cansancio. Algunas personas por eso han dejado de discipular. No sé si se trata de alguien que a ti te ha estado discipulando y ya no te visita, ya no acude a tu casa, o ya no se reúnen porque está muy ocupado, o tal vez está muy cansado. El discipulado cansa, pero también tiene bendición. La bendición es que el apóstol Pablo vio una iglesia que nació en Tesalónica y que además era una iglesia que estaba proclamando la fe en otras regiones, aparte de Macedonia, en Acaya, en Asia Menor. Él así lo mencionó. Estaban llevando la palabra a otras regiones. Sí cansa, pero el Señor renova nuestras fuerzas. Sí cansa, amados. Y ustedes podrían ahora tener cansancio. Y esta noche alguno de ustedes podría decir: a mí me ha cansado visitar a una persona. Me ha cansado, y hablando no de algo tedioso. Quiero que entendamos eso. No estamos mirando el ministerio como una carga, sino como un privilegio, pero cansa. Admitámoslo. Claro que cansa. Y cuando hay cansancio, si nosotros no estamos en discipulado también, ¿cómo te renuevas? ¿De qué manera el Señor te está alimentando? A mí me preocuparía mucho que el que me esté discipulando no se esté alimentando. Me preocuparía demasiado que la persona que me esté discipulando no ore, no lea la Biblia, no pregunte a Dios qué me va a enseñar. A mí me preocuparía, porque entonces cuando se reúna conmigo solamente llevaremos una rutina. No, pues si no es un gimnasio. En un gimnasio ya tienes una rutina establecida, los movimientos, el levantar tantas pesas. No, la vida cristiana no es así. Aunque es una disciplina, día a día experimentamos el gozo, la paz, pero aún hay crisis. La persona que te esté discipulando debe tener una profunda relación con Dios. Ahora, los que están discipulando, ustedes y yo que estamos aquí, ustedes y yo que estamos aquí, los que estamos discipulando, necesitamos buscar una profunda relación con Dios para que alimentes de lo que tú eres alimentado, para que enseñes de lo que tú eres enseñado, para que ministres de lo que tú eres ministrado. De otra manera, pues vas a sacar una comidita refrigerada para enseñar, pero no estás mostrando o enseñando tu aprendizaje reciente. Este es un desafío. El desafío es a quién estás discipulando y quién te está discipulando, para que entonces vivamos una relación intensa y fuerte con el Señor. Este ha sido el tema de esta noche. Miren, lo pueden observar. Forma discípulos en medio de oposición. Forma discípulos mostrando que también eres discípulo. ¿Qué más? Forma discípulos con gran afecto, como una nodriza que cuida, que amamanta. Forma discípulos con cansancio, pero con esperanza. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Y esta mañana
pude compartir esta última parte o la conclusión. Una iglesia sana con discípulos sanos tiene un pastor sano, unos líderes sanos y forma discípulos sanos. Que ese sea el sentir que nosotros tengamos esta noche. Una iglesia sana con discípulos sanos tiene un pastor sano, unos líderes sanos y forma discípulos sanos. Que así esta noche el Señor nos conceda que lo hagamos. Gracias, gracias amados.